lugar a la segunda charla de este bloque, de la sala 1. Ahora pasamos a María José Ibarrola, que nos va a hablar de cambios y desafíos actuales en el agro, la tecnología como clave en el desarrollo y la sustentabilidad de una empresa. En la otra sala estamos sesionando en paralelo. Para saber quién está, vuelvan a mirar el chat, ahí está la información y pueden cambiar de sala cuando quieran. Ahora sí, vamos a presentar a María José. María José es empresaria, es mujer inclusiva, hija, hermana, esposa y madre, apasionada por la innovación y el emprender, inquieta por los desafíos y nuevos proyectos. Ella es la CEO de Maquinarias Ibarrola, empresa argentina dedicada a la comercialización de maquinarias e implementos nuevos y usados desde hace más de 42 años. La presentación durará 15 minutos. Los invitamos como siempre a dejar las preguntas y consultas en preguntas y respuestas y cualquier otra cuestión en el botón de chat. Adelante, María José, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, yo los quiero llevar a el marzo del 2020. ¿Sus empresas estaban preparadas para enfrentar las medidas anunciadas por el gobierno? Nosotros sí, estábamos preparados. Y la clave, yo les quiero contar un poco más de mi historia y voy a remitirme a cuando nací. Nací en Salliqueló en 1976. Y junto con mi nacimiento, mi papá fundaba por primera vez su negocio. Esa foto me lleva ahí. Vendíamos maquinarias agrícolas, era el comienzo de una nueva generación de maquinarias y fue un éxito su negocio hasta que a los 10 años tuvimos un accidente y falleció. Viajábamos los 4 en el accidente, la verdad que fue complicada. Y mi mamá, por suerte, se recuperó, pudo hacerse cargo del negocio y al hacerse cargo nos empezó a enseñar cómo trabajar en este rubro tan complicado como es el agro. Cuando yo tenía más o menos 20 años, mi mamá decide cerrar el negocio y yo decido continuar con el legado de mi papá, decido hacerme cargo y empiezo a vender maquinarias ahí en el Salliqueló de manera local. Empecé a tranquerear, como dice la gente en mi zona. No sé si ustedes saben qué significa tranquerear, es ir de campo en campo, de tranquera en tranquera, ofreciendo los productos que vendíamos por medio de un catálogo, por medio de folletos. La verdad que era joven, sin experiencia, mujer en ese rubro tan tradicional como es el agro. Y no me estaba yendo bien, no había vendido casi nada. Y bueno, voy a una reunión de concesionarios y allí un colega me dice, vos aguantá, que en un mes vas a ver que vas a empezar a vender. Y yo me vine toda ilusionada a mi pueblo, pensando que esa magia iba a ocurrir. Pero me di cuenta al mes, cuando llegó la primavera, que no era magia lo que estaba pasando. Nosotros vendíamos máquinas estacionarias. Y cuando los productores agropecuarios vieron que necesitaban comprarlas porque se les estaba creciendo el pasto, por ejemplo, empecé a vender. Y empecé a vender y cada vez más empezaron a llegar camiones con maquinarias a Salliqueló y cada vez más, y quedé como una de las 20 mejores vendedoras de todo el país de maquinarias agrícolas. Y eso me llevó a un premio. Me gané un viaje a Europa, junto con 20 concesionarios más, a ver el Mundial de Fútbol de Francia 98. La realidad es que fue un viaje excepcional, éramos 20 vendedores, como verán en la foto, la mayoría eran hombres, eran 19 vendedores, algunos fueron con sus esposas, y estaba yo. Ahí apenas tenía 21 años. Y en ese viaje a Europa
me compré mi primer cámara digital, año 98. Era algo totalmente innovador y nuevo, como esa concesionaria que mi papá había empezado hacía 20 años. Y con esa camarita quiero hacer un paréntesis y les quiero proponer un juego. Así nos relajamos un poco. ¿Se animan a unir estos 9 puntos con 4 líneas sin levantar el lápiz? Yo me imagino que todos están pensando en la figura, en ese cuadrado, pero la respuesta está más allá de los límites. Y la solución está fuera de ese cuadrado. Me voy a remitir de nuevo a mi cámara digital. Cuando volví a Saliqueló, me di cuenta que con esa cámara podía sacarle fotos a las máquinas usadas que me querían entregar en parte de pago y que yo no quería vender, no podía tomar. Así que decidí sacarle fotos y mostrarlas con una computadora. Pero por supuesto era un problemón, porque en esa época no había celulares. Imagínense, la computadora para bajar la foto estaba un montonazo de tiempo bajando la imagen. Así que tuve que retroceder un paso. Y a pesar de que sacaba las fotos con esa cámara digital, me tuve que ir a imprimirlas. Así que me armé todo una base de datos con una planilla. Tenía los álbumes de fotos con las máquinas y en esa planilla ponía de quién era la máquina, el modelo de máquina, dónde estaba y una numeración para poder ubicarlas. Y volví a tranquerear, volví a ir campo por campo, ofreciendo no solo los productos nuevos por medio de ese catálogo, de esos folletos, sino también las máquinas usadas. Ahí fue el comienzo de una transformación en la empresa, porque podía ahorrar en tiempo, en dinero y además expandirme. Imagínense que podía ofrecerle a un cliente de Saliqueló una máquina que estaba a 500 kilómetros. El productor, cuando veía la foto, se daba cuenta más o menos del modelo, de qué era lo que le gustaba, y si estaba interesado verdaderamente, lo llevaba a revisar la máquina y así cerrábamos el negocio. La verdad que esa experiencia, ese primer experimento, me permitió subir un escalón más. Y después decidí que esas fotos las podía subir a una página de clasificados que había en internet. Y sinceramente, en esos años, imagínense, había vuelto en el 98, sería el año 2000 más o menos, que alguien buscara máquinas agrícolas por internet tenía que estar loco como yo. Pero bueno, yo tenía mi objetivo bien claro y ese objetivo me demostró que se podía porque apareció un loco y me compró las máquinas. Seguí apostando y en el 2002, después de la crisis, y a pesar de que todos me seguían diciendo que estaba loca, mis amigos, mis clientes y mis proveedores, nació maquinariasibarrola.com.ar, un sitio web donde figuraban los productos que comercializábamos, era como un catálogo, cada producto tenía sus fotos, las características y lo más importante que era el precio. Yo creo que ese precio nos ayudó a mantener la transparencia del sitio web y a darle confianza a los posibles clientes. Fue así que se contactó por mail un señor de Salta, que todavía recuerdo el nombre, era el ingeniero García, porque me quería comprar una casilla usada. Y bueno, se imaginarán que le tenía que pasar las fotos por WhatsApp. No era por WhatsApp. En ese momento todavía no existía. Así que con mi cámara digital saqué las fotos de todas las formas posibles para brindarle una descripción de la máquina que yo le quería ofrecer. Y se las envié por mail. Y ese señor se animó y me mandó los cheques por correo. Acá están las fotos, las imágenes de cómo iba sacando e iba formando los álbumes.
la página web, y me mandó las fotos por correo, así que yo ahí me di cuenta que se podía, que se podía vender. Pasaron 20 años y yo lo único que hice fue dedicarme a profesionalizar y a invertir todo lo que podía en tecnología. Mientras que todos mis colegas invertían en estructura, invertían en equipos, en camionetas, en seguir vendiendo de la manera tradicional. Y yo era la loca que vendía con una computadora máquinas a todo el país. El equipo que había formado era con una computadora, nos comunicábamos todos de manera remota y estábamos acostumbrados a hacer capacitaciones, todo por la compu y por el teléfono. Hasta que llegó la pandemia y las ventas explotaron. Nosotros nos dimos cuenta que estábamos preparados para ofrecer equipos de manera remota y en todo el país. Pero no solamente explotaron las ventas, sino explotaron los llamados de mis colegas, esos que decían que estaba loca, porque tenían que acostumbrarse y reinventarse y adaptarse. Y así que tuvimos que empezar a explicarles cómo se hacía un e-check, cómo se podían mandar máquinas y coordinar cargas, cómo hacía yo para darme cuenta que una máquina usada estaba buena por medio de una foto, una simple foto. La verdad que me sentí orgullosa del trabajo que había hecho durante tantos años, y hasta que recibí esta foto, que es de un cliente que en plena pandemia, a pesar de todo, recibió su acoplado en Entre Ríos. La verdad que fue excelente porque me di cuenta que en estos 20 años había mantenido el negocio que me había dejado mi papá y que había seguido mi mamá, pero lo había mantenido y lo había agrandado. Y hoy contaba con un montón de proyectos y sueños que podía hacer hacia adelante. Yo creo que la clave fue la visión, ese objetivo que tuve presente, que por supuesto que fue el objetivo, lo tenía marcado siempre. Y entiendo que no fue fácil, que le tuve que poner mucha garra porque era tenía que tener perseverancia, tenacidad, confianza en mí misma, y yo creo que fueron los aliados para poder lograr esos objetivos. El motivo de la charla era inspirarlos para que se animen, para que activen sus proyectos y para que piensen un poco más allá de los límites. Para que vean a su alrededor, para que encuentren qué es lo que hay ahí, porque eso les puede servir como aprendizaje. Y los invito a que rompan paradigmas y miren más allá de los límites y puedan hacer sus sueños realidad. Gracias. Ay, María José, más que inspiradora, no sabes la cantidad de mensajes que hay agradeciéndote, felicitándote. Es espectacular escucharte y escuchar tu historia. Me quedo pensando un poco después de 20 años, ¿cómo gestionás a tu equipo, no? Sí, la verdad que fue todo un desafío porque soy muy tecnológica y la verdad que las reuniones las hago todas por internet, todas de manera remota, trabajamos todos por objetivos. Yo creo que la cultura de la empresa es un poco eso, ¿no? Es trabajar en equipo, saber trabajar en equipo, inspirarse y enfocarse en lo que uno quiere lograr. Y así que bueno, todos estamos comunicados por medio de la compu y de todos los sistemas integrados que tenemos, pero trabajamos día a día para mejorar. Maravilla, maravilla la gestión remota, me encantó, y si lo haces es porque se puede, ¿no? Gran ejemplo para otras pymes. Una pregunta que anda por ahí tiene que ver con las concesionarias, si crees que van a desaparecer dentro de unos años, ¿cómo lo ves? Uy, fue un tema en la pandemia, porque cuando yo empecé a gestionar de manera presencial en el pueblo,
existían las zonas, ¿no? Cada uno tenía su zona y si te metías en la zona del otro se armaba flor de lío. Pero cuando empecé a vender máquinas por internet y obviamente empecé a entrar en las zonas de otros, pude demostrar que tranquilamente si lo hacía era porque el cliente estaba buscando otro tipo de proveedor. Y me parece que los clientes son los que hablan y los clientes piden que existan dos tipos de proveedores. O sea, yo creo que van a seguir existiendo las dos concesionarias. Van a estar las concesionarias virtuales como la mía, que hoy prestamos un servicio no solamente de venta, sino de asesoramiento, y van a seguir las concesionarias presenciales. Yo creo que van a existir las dos. Perfecto, perfecto. Bueno, gracias María José. Muchas gracias por tu testimonio y por tu exposición. Nos quedamos todos, nos llevamos de todo. Gracias.